Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Nos acompaña aquí en el estudio en vivo en Presencia Universitaria el diputado Polo Hospital, legislador del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, y a quien le agradecemos el tiempo para compartir diversas reflexiones con la audiencia de Presencia Universitaria. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias por invitarme, encantado de saludarlos, saludarlas a todos los que nos escuchan, nos ven, que no se fueron de vacaciones, que se están informando, porque la noticia no descansa y sus legisladores tampoco, por eso estamos aquí. Muy bien, diputado, gracias. Ahí, en estos días anunciaba usted una iniciativa de ley, una reforma para modificar el andamiaje jurídico en Querétaro y crear este llamado registro estatal de deudores alimentarios, así como limitar, restringir el acceso a una licencia de conducir para todo aquel que aparezca en este registro. Platícanos de manera amplia en qué consisten estas reformas o esta pretendida reforma, diputado. Es correcto. A ver, a nivel nacional se está dando la discusión en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, para literalmente matar civilmente a todos los deudores alimentarios. Hay un problema en este país, en la Ciudad de México, por ejemplo, que ya cuentan con su registro desde el 2011, se ve que del 100% de los divorcios, el 60% terminan en juicios de deuda alimentaria. Es decir, 6 de cada 10 exparejas, normalmente los hombres, ejercen este tipo de violencia contra sus hijos y contra las mujeres. Se hacen de la vista gorda una vez que se divorcian, una vez que se separan de su pareja, y bueno, pues los que terminan sufriendo son los niños y que tienen este derecho. Entonces, hay un problema sistémico en el Estado mexicano, y por eso es que empezó esta discusión. Esta discusión, ¿a dónde nos ha llevado? ¿Por qué te digo matar civilmente o esta muerte civil a los deudores alimentarios? Lo que se está planteando a nivel nacional es que todos aquellos que son condenados como deudores alimentarios por un juez o una jueza de lo familiar no pueda tramitar su INE, es decir, le imposibilitamos votar, no pueda tramitar su pasaporte para que no pueda salir del país, no pueda contraer matrimonio. Inclusive se está discutiendo allá en comisiones que no puedan contratar, por ejemplo, créditos hipotecarios, que no puedan sacar un crédito para la compra de un automóvil, que no puedan, es decir, prácticamente ningún trámite civil. Y en nuestro caso hay un trámite muy importante que nos corresponde en lo local, que es la licencia de manejo, la licencia de conducir, que expide la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que todos hemos ido a hacer el examen y a obtener nuestra licencia de manejo. Entonces, la parte en la que queremos que Querétaro contribuya es, 1, crear el registro estatal de deudores alimentarios. ¿Por qué? Porque se resuelven en Querétaro los casos. Es decir, si el día de mañana se aprueba o no, pero supongamos que se aprueba a nivel nacional un registro de deudores alimentarios, lo tiene que nutrir desde lo estatal, ¿no? En este caso, el Estado de Querétaro. ¿Cómo funcionaría? Una vez que tú eres condenado, condenada por algún juez de lo familiar como deudor alimentario, se da cuenta al registro civil y el registro civil será quien lleve esta información, quien tenga esta base de datos, después de 90 días de la deuda alimentaria, es decir, 3 meses. Hay estados de la República, hay 15 estados de la República que cuentan ya con un registro estatal y varían entre 30, 60 y 90 días. Aquí el planteamiento es 90 días, digamos, de deuda para que entonces te manden al registro civil. El propio juez o jueza de lo familiar también te puede quitar de esta lista, ¿no? Una vez que estás al corriente de tus pagos. Pero bueno, una vez que estás en esta lista, uno para tramitar su licencia, pues tienes que llevar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana una copia de una identificación, tienes que llevar un comprobante de domicilio, etcétera. Dentro de estos trámites, a partir de que se apruebe esta reforma, tendrás que llevar una carta o digamos un certificado que emita el registro civil estatal de que no eres deudor alimentario. Literalmente, así como cuando para algunos cargos públicos, por ejemplo, nos hacen ir a la fiscalía y obtener una carta de no antecedentes penales, y entonces va uno, la tramita, paga y te entregan una carta de no antecedentes penales. Lo mismo para la licencia de conducir. Es una carta de no estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios y con ello entonces poder obtener tu licencia. Esto es muy importante que lo reformemos
no solamente por esto en particular de la obtención de la licencia, sino también se hila otra iniciativa que presentamos que, ojo, el coordinador del PAN, el coordinador de Morena, la del PRI, todos ya dijeron que están a favor de la iniciativa, que es la 3 de 3 en contra de la violencia de género. Y esto es sumar requisitos para ser candidato en el estado de Querétaro. ¿Qué requisitos sumamos? 1, no estar condenado por violencia sexual o violencia familiar. 2, no estar condenado por violencia política en razón de género. Y 3, no ser deudor alimentario. Entonces, esta tercera, de no ser deudor alimentario, ¿cómo la vamos a comprobar el día de mañana, en 2024, que nos registremos para ser candidatos? Digo, no es que me esté destapando, ¿va? Pero hablo de los políticos en general. Entonces, pues requieres tener este trámite, o más bien el registro civil requiere tener este andamiaje jurídico para poder expedir estas constancias. Entonces, yo aspiro a que la discusión se lleve rápido en el Congreso, que podamos contar ya con un registro estatal y una autoridad competente, en este caso el registro civil, para tener nuestras cartas de no antecedentes alimenticios o de deuda alimentaria, ¿no? Hay justo la reflexión, y es una reflexión que surge a partir de que se da cuenta que en el Senado de la República justamente se aprobó esta iniciativa de ley en donde se reforma la ley de las niñas, niños y adolescentes para crear justamente en un apartado de esta ley el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Y la reflexión de algunos abogados a la luz de los derechos humanos es que podría ser una ley, una reforma discriminatoria, es decir, que se restringen por condición económica derechos concretamente de los deudores alimentarios, y que necesariamente podría venir una avalancha de amparos indirectos haciendo valer la inconstitucionalidad de esta ley. ¿Qué hay en torno a esa reflexión, diputado? Sí, y seguramente va a haber muchísimos amparos de deudores alimentarios, de violentadores, de sus hijos, de violentadores, de sus mujeres, de gente que está cometiendo también violencia vicaria, podría tipificarse como tal. Y qué bueno, ya hay que hacerles la vida más complicada, así como ellos se la hacen a sus hijos. A mí, algunos que me cuestionaban esta iniciativa me decían, es que en estricto derecho vas a violar los derechos humanos, los derechos civiles de las personas, y se pueden amparar, contratar un abogado, una abogada y ganar. Bueno, pues un amparo hoy en Querétaro, por ejemplo, en el mercado, oscila entre los 40 y los 50 mil pesos que un abogado o una abogada te lleve a cabo este proceso de amparo. Entonces, pues quien se vaya, digamos, por esa vía, que le cueste. Seguramente habrá muchos que lo hagan. También vamos a ver cómo resuelven los jueces y las juezas. Es decir, si se inclinan por los derechos de las niñas y de los niños, de una alimentación, de una educación, y que tengan los deudores entonces que cubrir esto, o se inclinan a favor de los deudores alimentarios. Pero así como ellos le hacen la vida imposible, literalmente, a sus familias a través de la violencia económica, pues hay que hacerles también la vida y los trámites mucho más complejos. Este asunto no es nuevo. Desde el 96, que pareciera ayer, pero fue hace mucho tiempo, ningún estudiante de la UAC creo que nació en esa fecha. Desde el 96, por ejemplo, en Canadá se discutió esto, y en Ontario, en particular, no puedes sacar tu licencia de conducir desde el 96 a la fecha quienes son deudores alimentarios. En Estados Unidos también está reformado y en otros países. Entonces hay que, como Estado mexicano, en este caso la parte que nos toca en la ley, pues por supuesto que hay que corregir esto. Hay un problema muy grave en este país de violencia en contra de las mujeres, de violencia en contra de las exparejas, de la familia, de los niños. Entonces, pues tenemos que tomar acciones de esta naturaleza para ir erradicándola poco a poco. ¿Cuál es el trámite que en la actualidad guarda esta iniciativa de reforma? Es decir, ya está turnada a comisiones, fue presentada en oficialía de partes. ¿Cuál será el proceso de creación de la norma que debe de atravesar esta iniciativa para convertirse en una realidad en el estado de Querétaro? Son dos iniciativas. La primera tiene que ver con el registro civil, con el Código Civil. La primera va totalmente dirigida a crear este registro estatal de deudores alimentarios, la forma en la que se crea, la forma en la que uno puede estar en la lista y salir de la lista misma. Esta lista no es pública, también hay que hacer referencia a ello, porque hubo algunas iniciativas a nivel federal hace tiempo que le llamaron la Ley Quemón, y era justamente hacer pública una lista de deudores alimentarios por estado de la República.
en donde uno se podía meter a una página de internet y entonces ver el nombre de las personas. Esa sí no pasó porque hay una ley de protección de datos personales, ¿no? Entonces, en este caso, estamos estipulando muy bien el proceso para entrar a la lista, para salir de la misma. Y la segunda iniciativa, que tiene que pasar primero esta del Registro Estatal de Deudores Alimentarios, pero la segunda tiene que ver con esto de la obtención de la licencia de conducir, ¿no? Que no es más que un requisito adicional para obtener tu licencia de manejo en el estado de Querétaro y también la forma en la que puedes obtener este certificado, ¿no? Entonces son dos iniciativas distintas, ya se presentaron, estamos esperando que las turnen a comisiones. Seguramente la de la licencia se irá a la Comisión de Movilidad, que está Enrique Correa al frente, y la del registro civil, no lo sé, pero a lo mejor se va a la de Selene Salazar, o bien a la de Memo Vega, ¿no? Pero bueno, al final del día, más allá de a qué comisión se va, sabemos cómo funciona el Congreso queretano, hay una inmensa mayoría del PAN y Querétaro Independiente, que son lo mismo, pero no son igual, pero te da la mayoría. Entonces hay que convencerlos a ellos, hay que convencer a la mayoría legislativa de que hay que ponerle un alto, hay que ponerle un freno a los deudores alimentarios, hay que señalarlos y hay que obligarlos a pagar la responsabilidad que tienen, ¿no? Entonces vamos ahora que regresemos de este periodo vacacional, pues a convencer a la mayoría para que puedan pasar estas iniciativas a tiempo, antes de que se metan ya en otros temas que no tienen que ver con lo legislativo, porque pues soy consciente que ya el último trimestre de este año seguramente enfocarán sus baterías hacia otro lugar. ¿Y Polo Hospital no estará enfocando sus baterías hacia otro lugar? Pues no, la verdad es que nos contrataron por 3 años y hay que tener la capacidad de estar en todo, de hacerlo todo. Yo creo que nos da tiempo, nos dan las herramientas además en el Congreso para lograrlo y vamos a seguir con esta dinámica legislativa de aquí a que terminemos. Diputado, pues muchas gracias. Gracias por venir martes. Gracias por estar con los televidentes de Presencia Universitaria. ¿Algún comentario final? Nada, encantado de estar aquí con ustedes. Hace mucho no venía. Además, es una mañana maravillosa. Uno pensará por el amanecer tan bonito, las jacarandas. No hay tráfico, así que los que nos escuchan, nos ven, disfruten mucho de la ciudad esta semana. Muchas gracias al diputado Polo Hospital, legislador del Partido Revolucionario Institucional, por estar con nosotros. Voy a una pausa y regreso con más de la información.